Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. A continuación vamos a tener una introducción a lo que viene siendo el triángulo de Sierpinski y sobre todo como a la teoría del caos, pero de forma bien superficial. Partiremos de la pregunta de ¿por qué si yo no le digo al programa cómo hacer un triángulo de Sierpinski, él lo hace? ¿Qué es lo que hace que se formen formas perfectas a través de saltos random? ¿Por qué si el programa no sabe qué hacer, termina en un fractal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Son los saltos? ¿Es la densidad? ¿Es el movimiento? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, resulta que vamos a tratar de responder esas respuestas. Específicamente vamos a analizar un poquito de teoría de caos, como por ejemplo el Edge Critical of Chaos, y vamos a ver cómo esto se relaciona a nuestro triángulo de Sierpinski. Entonces, empecemos mirando principalmente cómo es que se genera el triángulo de Sierpinski. ¿Qué es lo que pasa inicialmente? Entonces, si nosotros le damos Sierpinski, porque pues hay dos tipos de Sierpinski, el que es triangular y el que es completamente random, que es básicamente Sierpinski carpet, básicamente un cuadrado random. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Miremos acá que este triángulo no se está generando bajo ningún patrón. Pero bueno, pasemos al código. El set del jump factor está en 0.3, quiere decir que está muy bajo. Pero bueno, pasamos al 0.5 solamente para ver cómo en realidad sería. Y ya vamos a ver por qué el 0.5 y el 0.3 difieren, por qué el 0.5 genera uno que no es técnicamente un fractal, pero el 0.5 sí. A continuación podemos ver exactamente cómo se forma el triángulo de Sierpinski, viendo cómo hay autosimilitud entre las formas. Esto es un concepto básicamente que nos dice que las formas más pequeñas se parecen a las formas más grandes y viceversa, casi como un coliflor. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué tiene el 0.5 que no tiene el 0.3? Bueno, primero que todo les quiero dar unos datos bien interesantes sobre los modelos de caos. Y vamos a empezar hablando de Wolfram, que habla de la región crítica. Pero, ¿qué es esto de región crítica? Bueno, resulta que hubo un man que se llamó Steven Wolfram y clasificó los sistemas dinámicos, como por ejemplo autómatas celulares, en cuatro clases. La primera siendo orden total, la segunda patrones repetitivos como ciclos y estabilidad, la tercera el caos, pero caos completo, aleatoriedad completa, y región crítica. ¿Qué es una región crítica? Bueno, si nosotros hablamos de región crítica, estamos hablando de estructuras complejas con memoria y autoorganización. Pero sobre caos, ¿cómo puede ser esto posible? Resulta que la clase 4 es especial porque aparecen patrones fractales de orden emergente y computación natural, que la computación natural es un campo de estudio bien interesante donde se estudia pues básicamente computación a partir del caos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el experimento? ¿Qué tiene que ver esto acá en el triángulo de Sierpinski? ¿Dónde veo yo ese comportamiento? Pensémoslo de la siguiente forma. Listo. Los valores del salto jump, como ya vimos, si los cambiamos, se comportan de manera distinta. El 0.3 que antes estaba, vamos a verlo. 0.3, vamos a darle de nuevo y vamos a darle draw. Fijémonos que no aparece un patrón en absoluto, completo desorden. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Resulta que este patrón podría estar en la clase 4, o bueno, cerca de la clase 4, tirando a ordenada. Sí, a una forma ordenada. ¿Pero por qué? Bueno, resulta que si nosotros vemos acá, se está formando todavía un triángulo. Pero bueno, vamos a pasar a 0.4, que es donde la magia comienza. Miremos acá, guardemos y volvamos a ejecutar. Se puede ver que a pesar de que no se forma completamente un triángulo fractal, se están empezando a formar las formas. Valga la redundancia. Por ejemplo, miremos este triángulo de acá. Se está pareciendo a todos estos otros pequeños. Es un fractal estable y más o menos es una clase cuarta. Clase cuarta. Pero bueno, ya vimos que si yo cambio esto a 0.5, tengo un fractal completamente formado. Entonces vamos a volverlo a dibujar.
Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Es más, ¿qué pasa si seguimos creciendo? ¿Qué pasa si ya no es 0.5 sino 0.6? ¿Qué es lo que sucede? Ok, miremos que ahora ya no se forma un triángulo completo y unido, sino que se forman varios pequeños. Es bastante interesante. Pero, ¿qué pasa si yo paso a 0.7? A 0.7, ¿qué es lo que sucede? Bueno, seguimos teniendo algo parecido a un fractal, pero básicamente es de orden vacío, no tiene ningún patrón escalable. Y entonces, ¿qué sucede con la clase 4 de Wolfram? ¿Cómo esto se relaciona? Bueno, resulta que a los sistemas que están justo entre el caos y el orden, como ya vimos, el 0.5 sería la mejor opción, donde surgen fractales y patrones complejos, vendrían siendo la clase 4 de Wolfram. Ahorita vamos a pasar a ver gráficas donde eso ocurre, más o menos en 0.4 y 0.5, donde el crecimiento fractal es máximo antes de que el sistema colapse a orden simple. Y bueno, ahorita que veamos las gráficas vamos a detallar, pues, de manera visual este comportamiento. Hay otro concepto bien interesante que se llama Edge of Chaos, que es como lambda crítico. Bueno, ¿y quién era Langton? ¿Quién es Chris Langton? Bueno, al igual que Wolfram, Langton también trabajó por este sector de caos y de probabilidad. Y vamos a ver acá una gráfica para que nos ayude a comprender cómo es esto. Primero que todo, acá tenemos un término bastante conocido. Ya sabemos todos que es lambda. Pero bueno, veamos acá. Veamos cómo se comporta esto. Resulta que podemos visualizar de una manera bastante sencilla que lambda cuando es bajo, tenemos acá orden, como podemos ver en estas figuras. Sin embargo, en medida que sube, hay un comportamiento, hay un patrón. Resulta que hay un punto crítico donde básicamente hay suficiente aleatoriedad para explorar, pero suficiente orden para construir estructura. Podemos ver acá, a ver si acerco, miremos acá en la imagen como a partir de que empieza a subir lambda, en el punto perfecto, que es el punto crítico de lambda, se empieza a ver un fractal. Cierto, un fractal como una especie de cuadrados. Sin embargo, cuando empezamos a aumentarlo demasiado, pues ya perdemos esa estructura, ese orden juntado con nuestro caos. Ahora, es bien interesante porque de acá es donde emergen patrones inteligentes, adaptativos y fractales. A ver, nosotros pensamos que lambda, en este caso, vendría siendo básicamente pues el salto, ¿sí me entienden? Como el jump factor, aquí, esta variable. Cada vez que nosotros modificamos esto, cada vez que nosotros modificamos el jump factor, vamos a obtener una forma distinta, ¿cierto? Ya sabemos que cuando estamos en 0.3 tenemos más o menos una estabilidad fractal. El 0.4 más o menos vendría siendo el Edge of Chaos. El 0.5 vendría siendo básicamente como la punta de esta gráfica que tenemos acá. Porque a partir de este punto se empieza a perder el orden y el caos empieza a ser demasiado grande como para que pueda formarse pues formas con un orden específico. Entonces, más adelante vamos pues a visualizar esto con las gráficas. Y por último, hay un tema bastante interesante que se llama Self-Organized Criticality de Baek Tang. Ese parcero básicamente dice que algunos sistemas físicos se autoorganizan solo hacia un estado crítico. Pero ¿cómo? ¿Sin ajustar parámetros? ¿Cómo así? Por ejemplo, una característica del SOC vendría siendo, por ejemplo, en los fractales, la estructura emergente. Vamos viendo que se empieza a formar de la nada, ¿cierto? Hay varias estructuras, pero pues estamos en los fractales. Pero vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a verlo en vivo y en directo. 0.5, que ya sabemos que es el punto crítico donde se nivela el orden con el caos para formar estructuras ordenadas. ¿Cierto? Vamos a ver, se genera. Como podemos ver, si continuamos con el experimento, sigue creciendo, pero parte del caos, es decir,
Esto está al principio completamente vacío, ¿cierto? Y se va construyendo un fractal poco a poco y después se autolimita. Básicamente vamos a ver más adelante que la saturación se va a bajar al 10% por los saltos. Listo. Pero volvamos a esta gráfica que es bastante importante. Miremos que cuando empieza a subir, después de este punto, se estabiliza en crecimiento suave de régimen crítico. Eso quiere decir básicamente que el SOC llega a delta, pues en ese momento se transforma en delta, que delta vendría siendo como los patches o los puntos blancos, ¿cierto? Los steps en este caso para nuestro modelo. Y vemos que curiosamente se autoorganiza hacia un estado crítico sin intervención externa, que es de lo que venimos hablando de todo el momento. Pero, ¿esto qué quiere decir? Vamos a averiguarlo con el código. Listo. Entonces, primero vamos a generar gráficas para el jump del 0.5. Veamos acá, esta información es bastante interesante. Primero que todo, tenemos 4 gráficas donde estamos representando diferentes lineamientos, diferentes mediciones. Y vamos a ver cómo se interpreta cada una. Primero que todo, acordémonos de esta gráfica de nuevo. Veamos que cuando empieza a subir, a subir, a subir, a subir y llega a un punto crítico, en nuestro modelo, como estamos hablando de un jump fijo, pues se mantiene ahí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros si venimos acá y generamos el fractal desde cero, vamos a ver que llega a un punto de estabilización. Esto gracias a que nuestro jump es fijo. En este caso estamos haciéndolo de 0.5. Pero entonces vengamos acá al crecimiento de patches blancos. Vamos a ver que el crecimiento fractal es rápido al principio, pero después se empieza a estabilizar. Esto quiere decir que se sigue cumpliendo la teoría, en este caso, pues del Edge of Chaos, ¿cierto? Y pues de todas las otras tres que hemos venido hablando. También podemos decir que no hay explosión al infinito, ¿cierto? El límite geométrico es básicamente debido a la resolución espacial fija. Es por eso que nosotros podemos ver un momento de estabilización acá. Si yo le sigo dando draw, no va a poner un punto acá, no va a poner un punto acá. Y es precisamente porque la distancia se mantiene. Y vemos acá que los patches empiezan a disminuir, 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 porque lo único que se está haciendo es llenar lo que falta. Y pues esos puntos son muy bajos, son muy pocos. Entonces, digamos acá. En 0.5, pues vamos a notar un crecimiento mayor que en 0.6 y 0.7, porque siempre van a haber como más patches que rellenar. Y bueno, pasemos entonces a nuestra tasa de crecimiento. Veamos que hay un pico enorme, ¿cierto? Hay un pico cerca de 25 y 30, hasta más o menos acá los 300 patches que se estabiliza. ¿Y qué más podemos ver a través de esto? ¿Se acuerdan cuando les hablé de lambda? Aquí estamos también hablando de lambda, de la última teoría del SOC, ¿cierto? Y bueno, retomando, veamos la dinámica de burst inicial, así, pim, empieza en cero y explota porque hay patches por todos lados. ¿Qué está pasando en este momento? Pues acá está pasando la exploración del espacio. Si yo vengo acá, vuelvo y le doy draw, vamos a ver que se genera relativamente rápido. Todo esto se llena en un segundo, pero después se empieza a estabilizar. Este vendría siendo el burst inicial que nosotros podemos ver acá. Después de un régimen asintótico más o menos, se hace una consolidación fractal. Entonces podemos acá ver la estabilidad después de los 300 ticks. Esto vendrían siendo 2 ticks. Y pues steps presentan los pasos. Veamos que a pesar de todo esto, hay un momento en donde no hay ruido extremo. Es un comportamiento ordenado, no caótico, a pesar de que estamos haciendo saltos random. Entonces, se podría decir que pasa de una fase exploratoria a una fase constructiva fractal, más o menos alrededor del step 100, más o menos. Veamos y bueno, analicemos la gráfica logarítmica de la dimensión fractal. ¿Qué es la dimensión fractal? Hablamos de todos los conceptos anteriores, pero no de la dimensión fractal. Y resulta que la dimensión fractal es un concepto clave para medir básicamente qué tan fractal es una forma, ¿cierto?
Esto tiene como propósito principal la medida de la complejidad, algo así como la dimensión fractal, que nos sirve como para saber cuán irregular o rugoso es un objeto. Y esto pues es un número decimal, no tiende a ser un número entero, ¿cierto? Entonces eso tiene una fórmula y tiene como una escala. En el caso del triángulo de Sierpinski, tiene 0.851 en nuestro caso. Sin embargo, si ustedes buscan en internet cuál es la dimensión clásica del triángulo de Sierpinski, la dimensión fractal, pues les va a salir 1.585. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, primero que todo, el modelo no está generando un Sierpinski pues completo, ¿cierto? Un no perfecto, sino que podemos notar una versión más dispersa con restricción de movimiento y acumulación de repulsión local. Es decir, que vamos a notar que en algún punto, por más que dejemos de mover los patches, o sea, por más que dejemos mover a los patches, esos no van a llenar los huecos completamente, porque tienen como su jump fixed, ¿cierto? No va a variar. Esto quiere decir que nuestro sistema está haciendo una versión más estocástica, más o menos. Más parecida como, bueno, a un proceso difusivo, ¿cierto? Y pues, en vez de usar una recursión geométrica exacta, lo que hacemos es simplemente establecer un salto fijo. Mm, y bueno, veamos la última de saturación del espacio, donde vamos a ver que siempre crece como al 10%, crece y tiende, casi como fuera un límite. Bueno, un límite no porque lo toca, pero bueno, sí, en este caso sí. Crece asintóticamente hasta 10 y eso nos dice que el fractal no invade el espacio completo, se autolimita. Entonces, ya vimos básicamente con la dimensión fractal que no estamos haciendo un fractal completo, un fractal perfecto, pero sí estamos haciendo una representación, porque no se llena el espacio como un proceso aleatorio, pero pues hay autoorganización, ¿cierto? Porque pues al fin y al cabo podemos ver que del caos pasa a la organización. Y pues de esa forma vemos que a partir de un punto, como ya vimos, se estabiliza, en todos lados se estabiliza. Sin embargo, pasemos a la siguiente gráfica a ver qué nos sale. Visto, esta gráfica es bien interesante. Vamos a analizarla. Es bastante sencillo ver que lo que tenemos acá, bueno, es una convergencia obviamente, y básicamente es como la tasa de crecimiento. Y es bastante parecido como a la densidad de la que hablamos antes, que llegaba como al 10%. Pero veamos que tenemos como siempre una fase caótica inicial y se empieza como a estabilizar a medida que pasan los pasos, ¿cierto? El modelo pues está explorando el espacio sin restricciones al principio, comportándose como cerca del borde del caos que ya hablamos, the edge of chaos. Tiene una fase de orden emergente y pues, o sea, está acá, lo podemos ver, y es que todo tiene relación en el sentido en que llega un punto de, de estabilidad, ¿cierto? Aquí inicia el patrón inicial donde está el triángulo de Sierpinski, pero acá ya se empieza a estabilizar. ¿Y cómo relacionamos esto con todo lo que vimos anteriormente? Bueno, pues empecemos por Wolfram, ¿cierto? Aquí tenemos un patrón de clase 4 donde ya lo definimos, que, que el patrón de clase 4 básicamente se acerca como al Edge of Chaos, que es el balance entre orden y pues entre orden y caos, ¿cierto? Y pues podemos ver que hay memoria, porque a medida que va pasando, pareciera que el modelo ya sabe cómo construirse. Bueno, pues vamos a ver que sigue destabilizándose, pero a fin de cuentas no es caótico en este punto. Entonces, básicamente, podemos decir que es un estado crítico estable. Bueno, ya entonces analizamos todo el salto para 0.5, ¿cierto? Cómo se comporta para 0.5. Vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a pasar entonces a ver esta. Listo, muchachos, acá tenemos nuestro análisis. Y acá lo que hacemos es variar los jumps. Y también, pues, evidentemente, vamos a medir la entropía para cada uno de estos casos. Primero que todo,
Pues empecemos viendo que para el crecimiento de patches blancos, pues obviamente difieren con la distancia que da cada patch. Veamos que en el crecimiento de patches blancos, acá, si pudiera agrandar esto, bueno, creo que me toca hacer zoom. Bueno, dejemos así. El comportamiento fractal es típico, siempre crece pues rápido y explota y después se hace un refinamiento. Pues, básicamente como que tiende a una constante. Y después pues vemos que no hay crecimiento al infinito, es decir que hay una serie, hay como una especie de orden, pero veamos que para 0.3 y 0.4 hay mucho, hay mucho más crecimiento que en 0.6 y 0.7. Digamos que estaría como un poco más colapsado. Esto quiere decir que nuestro punto de Edge of Chaos vendría siendo tirando a 0.5, básicamente. Ahora pasemos entonces a la tasa de crecimiento, ¿cierto? Básicamente de caos a orden. Y veamos que la entropía de Shannon, pues acuérdense de Claude Shannon, que habla sobre la teoría del caos, bien interesante, y sobre los canales de comunicación también habla. Pero bueno, empezamos ahí viendo que la entropía siempre para cualquiera de los cuatro modelos, en sus diferentes jumps, es altísima. Obviamente conocemos el concepto de entropía, donde mayor entropía pues más caos. Pero es bien interesante que a partir de este punto se estabiliza todo. Es decir, que nuestra entropía se mantiene igual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese es nuestro punto, nuestro sweet spot, en nuestro punto de estabilización. La entropía se mantiene, no tiende al infinito, pero digamos que ya no hay más caos. Ese es el punto en donde podemos verlo acá. Ese es nuestro punto donde balanceamos el orden con el caos. Pues vemos que se comporta asintóticamente. Y eso nos dice, pues, lo que ya hemos dicho con todos los análisis anteriores. ¿Cierto? Vamos entonces ahora a log y dimensión. Está acá. Calidad del ajuste. Bueno, veamos acá que para 0.3 y 0.4 hay un ajuste bastante bueno. ¿Qué quiere decir este ajuste? ¿Qué es esa métrica de R cuadrado? Bueno, R cuadrado básicamente es como cómo se comportan los puntos que se mueven en un modelo y si caen en lugares cercanos, ¿sí me entienden? Como por ejemplo decir que si todos caen en una misma línea, el ajuste es bastante bueno y va a tender a 1. Como podemos ver, el 0.3 es muy bueno, el 0.4 es muy bueno, pero el 0.6 y el 0.7 decaen demasiado. Eso quiere decir que, bueno, la ley fractal, ¿no? Digamos como que cuando aumentamos demasiado el caos, pues el orden se reduce. Dejamos de lado ese sweet spot. Acá podemos ver ya de manera más superficial, porque pues la presentación está muy larga, que la densidad local promedio tiende a subir más cuando estamos hablando de 0.3 y 0.4, y para los casos de 0.6 y 0.7 sube mucho, pero se mantiene a partir de ese punto. Por ejemplo, a partir de los 100 ticks en este caso. En caso de entropía, que se relaciona con la entropía de Shannon, vamos a ver que siempre todas empiezan y a medida de que van evolucionando, por ejemplo, acá el jump factor de 0.3, 0.4, la entropía cambia. Y a medida de, por ejemplo, el 0.6 tiene mucha y el 0.7 pues tiene menos. ¿Esto por qué? Porque, digamos, se llena todo muy rápido. Y por último, la dimensión fractal media, que esto es lo que yo les mencionaba de la dimensión fractal para el triángulo de Sierpinski, es de 1.585. Vemos de que nos acercamos con el 0.3 y el 0.4, pero nunca es perfecto. Esto quiere decir que pues no hay tanta recursividad dentro de nuestro fractal. Y pues esto ya sabemos de que es porque el salto está pues ajustado. Por otro lado, pues ya sabemos que el 0.6 y el 0.7 tienen factores o dimensiones fractales muy bajas. Eso quiere decir de que nunca se van a acercar pues a un triángulo de Sierpinski. Y esa ha sido mi exposición. Muchísimas gracias.